Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a la cantante Maggie Lindemann, que me llamó poderosamente la atención porque recientemente hizo un feat con nuestro power trio mexicano favorito The Warning, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta canción que se llama Let Me Burn y que dice de la siguiente manera. Bien, ya comenzamos con una introducción bastante abrasiva. Fíjate que comenzó con un riser, que riser es ese sonido que va de menos a más y como que va incrementándose para aproximarnos hacia el punto de caída, que es cuando empezó esa guitarra con una sonoridad bastante particular, ¿no? Me parece que está como bastante fuera de el metal y ese género, sino que se acerca un poquito más al post-rock. Vamos a ver después cómo se desenvuelve, pero por ahora sonó bastante envolvente. Y me parece muy bien hecha la elección de la sonoridad que está teniendo la música. Es la primera vez que la escucho a Maggie Lindemann, así que desconozco si es su estilo particular o es esta canción en particular, otra vez valga la redundancia, en la que ha trabajado de esta manera, pero me gusta mucho porque es como muy íntimo el sonido que tiene. Uno como que, además el videoclip está en una casa, es súper hogareño el videoclip, bajo presupuesto, no tiene por qué ser de elevado presupuesto, pero me parece que habla un poquito de cierto encierro que está representado muy bien en lo que escuchamos en la música. Y es muy interesante esto. Si todavía no lo hiciste, te recomiendo que te pongas auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque hay muchos sonidos de fondo que colaboran con la creación de esta atmósfera de encierro que estamos percibiendo y además viéndola ella en el videoclip encerrada en una casa, al menos. Y hay dos acordes nada más que en un momento más vamos a estar dilucidando cuáles son, que están sonando desde el principio de la canción, y fíjate que se hace todo muy llevadero, muy parsimoniosamente, y además tiene una voz muy dulce que contrasta con la oscuridad, al menos momentánea, que está teniendo la música de fondo. Fíjate que la voz ahora va a los agudos muy dulcemente cantándolo, y me parece que hay una gran influencia, queriéndolo o no, de Evanescence, o por lo menos es con quien puedo relacionar esta canción en particular porque es lo que tengo escuchado. Probablemente vos me digas, no, en realidad está inspirada en tal o cual banda o tal o cual cantante, pero me parece que ya por la estética en general que maneja, se acerca mucho por lo menos a la estética de la primera Evanescence. Estamos en La eólico. En el piano es muy fácil porque son todas las teclas blancas de La a La, y es una de las escalas o uno de los modos más oscuros y que viene muy bien para esta clase de música, porque fíjate que está haciendo La menor, Fa mayor, La menor, Fa mayor, primero, sexto, y eso hace que sea todo muy lupeable y que espiraladamente vayamos cayendo cada vez más dentro de la canción. Y fíjate que recién acá, que es el estribillo, entra la batería con muchísima fuerza, porque primero estábamos escuchando una percusión muy tranquila que acompañaba toda esta opacidad que estamos escuchando en los instrumentos, y ahora de repente se abrió el panorama completamente cuando alcanzamos el estribillo y ella canta un poco más fuerte, y acá se relaciona mucho más con Evanescence, así que me parece que es muy acertado eso. Y luego voy a hacer un comentario porque simplemente cuando encontré la canción, busqué si había alguna relación con un cantante que tiene el mismo apellido, pero después veremos de qué se trata eso. Continuemos escuchando a Let Me Burn de Maggie Lindemann en feat con The Warning, que todavía no he escuchado The Warning. No sé si son las The Warning que están tocando o si alguna de las tres va a encarar alguna parte, alguna estrofa o algún estribillo cantando directamente. Y recién acá aparecen acordes distintos que ahora vamos a ver cuáles son, pero fíjate que
Las guitarras, porque hay más de una seguramente, son muy abrasivas, muy grandes. Como siempre, te recomiendo que utilices auriculares, ya lo he mencionado previamente, pero nunca está de más decirlo. Cualquier otra recomendación al respecto sobre Maggie Lindemann es más que bienvenida debajo en los comentarios, porque es la primera vez que la escucho y de hecho no la conocía. Entré por curiosidad al video, básicamente porque estaba en feat con The Warning, que es una banda que conozco mucho y que hemos analizado mucho en el canal. Vas a poder ver esos videos por acá arriba o debajo en la descripción. Y vamos a avanzar un poquito más porque efectivamente es un La eólico hecho y derecho, porque en esta parte que es el estribillo, o en la segunda parte del estribillo mejor dicho, hace Fa mayor, Sol mayor, La menor. El ascenso épico quebrado, porque para que sea el ascenso épico efectivo, deberían ser los 3 acordes mayores, como cuando Mario Bros llegaba al castillito e izaba la bandera, pero acá está en menor porque es la tonalidad en la que está la canción básicamente, y me parece que eso le da un gran empujón hacia adelante. La que está cantando es Dani. Fíjate cómo pronunció Hold Your Hand. Esa es la pronunciación de Dani. Así que acá es donde ha entrado The Warning. Desconozco si están tocando. Si es así, no me fijé la ficha técnica a propósito, simplemente para escuchar la canción de una y reaccionarla y analizarla. Pero claramente es la voz de Dani, sobre todo por el cambio de pronunciación y el cambio de color de voz, que en contraste con el de Maggie es muy notorio. Así que me gusta esto. Vamos a ver si Dani pega esos maravillosos gritos bien rockeros que tanto nos gustan en The Warning, o sigue con esta misma sintonía tan relajada y oscura. Claramente tenía que aparecer esa Dani que canta de esa manera tan rockera y que resulta tan atractivo en The Warning, y me parece un muy buen complemento, un muy buen fit para esta canción. Y lo que iba a decir antes de que me olvide, es que según leí, o según me informó Google, Maggie Lindemann no tiene nada que ver con Till Lindemann, que si no me equivoco es el vocalista de Rammstein, la banda alemana, que la relación es muy fácil porque, por lo menos en cuanto a músicos, no es un apellido muy común y uno tranquilamente podría relacionarlo. Además, por la estética musical que maneja, casi que uno podría ver por la tangente que es una reminiscencia de Rammstein, pero nada que ver. Así que, solucionado eso o aclarado eso, continuamos adelante escuchando Let Me Burn de Maggie Lindemann feat. The Warning. Otra vez, como te decía, utiliza auriculares porque están pasando muchas cosas. Hay muchos ear candies de fondo, muchos caramelitos de la producción musical, que ahora fíjate que bajó un poco porque volvimos a la estrofa y seguramente ahora que se agranda la onda de audio volvamos al estribillo. Y ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos escuchando. Y me parece particularmente que las voces de Maggie y de Dani empatan muy bien. Es decir, los colores de voz que tienen y la forma de cantar, por más que sean distintas, porque me parece que la búsqueda de Maggie, por lo menos en esta canción, que es la única que he escuchado, está más cerca del pop, pero de ese pop oscuro de principios de los 2000, mientras que la búsqueda vocal de Dani tiene más que ver con el rock y últimamente, por lo menos en el último disco de The Warning, Keep Me Fed, con una búsqueda más metalera, más pesada, más austera en ese sentido. Así que me gusta mucho esta combinación. Y en los coros, en los ecos que se escuchan de fondo, puede ser simplemente que sea un delay que le hayan puesto a la voz de Dani, pero me parece mucho más notorio en esta parte que se entrelazan las dos y por momentos me hace dudar bastante de quién es la que está cantando en particular o quién está más al frente, pero como decíamos antes, empatan muy bien esas voces. Respecto a la armonía, seguimos en lo mismo. Fíjate cómo con cuán pocos acordes se puede crear una canción tan sólida, y me parece que ya estamos confirmando que estamos mucho más cerca de la estética del post-rock, que es un género muy particular. Algunos lo tildan de melancólico o nostálgico por la sonoridad que tiene, que uno está medio de ensueño dentro de esa música, pero en lo particular me gusta mucho, aunque recomiendo escucharlo durante la semana, no un domingo, porque a veces puede ser un poco denso, sobre todo por esa connotación melancólica que tiene de repente.
Las guitarras que se escuchan de fondo hiper sostenidas ahí con notas muy largas, muy atmosféricas que uno podría pensar que son herederas de la sonoridad lograda por David Gilmour en Pink Floyd. Bueno, seguramente tenga que ver con eso también, pero más hacia estos tiempos tiene que ver con el post-rock, que fue como deshacerse de toda la suntuosidad que tenía el rock respecto a guitarras muy marcadas y altisonantes, y acá bregan por algo más atmosférico, más envolvente, que a uno lo encapsule de alguna forma en esta sensación de encierro o, como decíamos antes, de cierta melancolía. La canción Let Me Burn de Maggie Lindemann, feat. The Warning, finaliza de la siguiente manera. Y me acabo de dar cuenta, mal de mi parte, que había un piano de fondo, pero muy sutilmente, que acá en esta coda, que la coda es la parte final de una canción que puede o no agregar información adicional, pero se utiliza para darle cierre a la pieza musical, estaba el piano de fondo muy sutilmente agregado. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez en el canal a Maggie Lindemann, feat. The Warning, y vos, si llegás hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.